Hola, saludos a todos, ya estamos en vivo. Bienvenidos aquí a su espacio, Sabiduría, Atrévete a Pensar. Bienvenidos aquí a quienes ya están en la sala de Zoom y a los que ya están en vivo en Facebook. Voy a agradecerle de antemano a un maestro amigo y sobre todo maestro que he aprendido mucho de él, el doctor Ignacio Quepón Ramírez. Bienvenido, doctor. Solamente pues quiero, para antes de abrirle, esta conferencia titulada La idea de filosofía en Kant, presentar al doctor Ignacio Quepons, que es investigador de tiempo completo, titular C, adscrito al Instituto de Filosofía de la Universidad Veracruzana, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, coordinador del programa de doctorado en filosofía. Es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó estudios de doctorado en la Universidad de Colonia, Alemania. Es investigador postdoctoral y profesor de asignatura en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Seattle, en Estados Unidos. Y tiene área de especialización en fenomenología, ética, filosofía de las emociones, que la verdad recomiendo un título que se llama Fenomenología de la vida afectiva. El doctor hizo una colaboración muy buena allí, que es interesante. Y tiene pues diferentes áreas de competencia. En fin, el doctor Ignacio Quepons, pues bienvenido aquí a su casa, Sabiduría, Atrévete a Pensar, y de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación, doctor. Sí, Bienvenido. bueno, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer especialmente a mi amigo Humberto Romano, que generosamente me invitó a este espacio para hablar de Kant. Él estuvo conmigo en unos seminarios sobre Husserl y sobre Kant que di hace unos meses aquí en la Universidad Veracruzana. Y bueno, pues voy a hablar un poco de Kant, que es un filósofo que admiro mucho, y de la idea de la filosofía que se desprende de la obra de Immanuel Kant. Quisiera iniciar, o digamos como antes de iniciar mi conferencia, quiero compartirles una de mis citas favoritas de la crítica de la razón pura. Es una nota al pie que aparece en el prólogo de la primera edición y me parece que nos da una perspectiva muy lúcida acerca del talante y el sentido de la propuesta filosófica kantiana, cómo entendía él la filosofía y también acerca de la actualidad de su pensamiento. Dice Kant: de vez en cuando se oyen quejas acerca de la superficialidad del pensamiento de nuestro tiempo y de la decadencia de la ciencia rigurosa, pero yo no veo que aquellas cuyo fundamento está bien establecido, como la matemática, la ciencia de la naturaleza, etcétera, merezcan en lo más mínimo este reproche, sino más bien mantienen la antigua fama de estar bien fundamentadas y en la última incluso la sobrepasan. Y ese mismo espíritu demostraría estar activo también en otras especies de conocimiento, si ante todo se tomara cuidado en corregir los principios de ella. A falta de esta corrección, la indiferencia y la duda, y finalmente una crítica estricta, son más bien pruebas de una manera de pensar rigurosa. Nuestra época es, propiamente, la época de la crítica, a la que todo debe someterse. La religión por su santidad y la legislación por su majestad pretenden por lo común sustraerse a ella, pero entonces suscitan una justificada sospecha contra ellas, pues no pueden pretender un respeto sincero que la razón solo acuerda a quien ha podido sostener su examen libre y público. Esta cita me encanta porque condensa el sentido de la idea de la filosofía de Kant. La idea de la filosofía o la tarea de la filosofía es la tarea de la crítica y también pues con ello se resume en parte la forma en la cual pues de alguna manera podríamos describir las características del pensamiento moderno. La modernidad es el tiempo de la crítica, la modernidad es el tiempo en el que la filosofía hace una especie de, bueno, se da la oportunidad de exigirse y exigir a la época una autocomparecencia reflexiva y crítica, y especialmente este énfasis que aparece al final de la cita, donde Kant señala que todas aquellas instancias, especialmente la religión por su santidad y la política, el ámbito de lo político, ¿sí? La legislación por su majestad,
Dice, pretenden por lo común sustraerse de la crítica que exige, que plantea la filosofía. Y evidentemente, pues las sospechas contra ellas, ¿sí? Contra esta pretensión, por lo menos, de sustraerse de la crítica, despierta una justificada sospecha, ¿sí? Toda vez que la filosofía, ¿sí? Cuya tarea es la crítica de la razón, no le merece ningún respeto a cualquier instancia que no pues permita un examen libre y público de sus pretensiones de explicación. Pues Kant no, da por descontado que las ciencias, en la medida en que son disciplinas racionales, se plantean en este mismo horizonte. Pero bueno, en nuestro tiempo incluso podríamos exigírselo también a las ciencias, o quizá no solo a las ciencias, sino en el sentido más amplio, a ciertas formas ideológicas que también sobreestiman cierta manera lamentablemente inadecuada de comprender el discurso científico, en el cual pues, a veces se reclaman en un sentido pues puramente dogmático, o sea, del cual lo que quiero decir es que no están exentas las ciencias o aquellas personas que también sobreestiman un cierto discurso, insisto, no siempre reflexivo y la mayor de las veces fundado en una apreciación inapropiada acerca de los alcances de la ciencia, en torno a la justificación y lo que dice Kant aquí, el examen libre y público. La razón es un asunto público. Aquí estamos hablando en el espacio, bueno, en una posibilidad un poco reducida en ciertos respectos del espacio público, y este debería ser el espacio de la discusión filosófica. Entonces, de alguna forma, lo que voy a tratar de proponerles en los siguientes minutos es una reflexión en torno a la idea de la filosofía que se desprende un poco de esta cita y de la propuesta filosófica kantiana. Muchas veces el estudio de las ideas de los grandes filósofos, en este caso Kant, siempre o casi siempre se presentan, especialmente en los contextos de los cursos de historia de la filosofía, de una forma, pues, como si se tratara de doctrinas acabadas, especialmente los manuales de historia de la filosofía, y ello puede colocarnos en el riesgo fatal de comprender la filosofía y su historia como una mera sucesión de opiniones. Más aún cuando nos referimos a la filosofía de tal o cual autor, es decir, la filosofía de Platón, la filosofía de Hegel, la filosofía de Husserl, y en este caso, la filosofía de Kant. Como si su estudio consistiera en repetir de forma más o menos sistemática las convicciones personales de quienes la profesan. En ese sentido, quisiera que el título de mi intervención se leyera de forma literal, ¿sí? Y también de una forma más humilde en sus pretensiones, pues intentaré hablar de Kant y la idea de la filosofía, y no de la idea de la filosofía de Kant, sino sobre todo de algunas consecuencias del legado kantiano para pensar la idea de la filosofía, que he adelantado un poco con la cita de la crítica de la razón pura que les he compartido hace unos minutos. Sin embargo, el primer paso de esta reflexión no puede ser otro que el de referirse, así sea de forma preliminar e inevitablemente esquemática, al tiempo con el que contamos esta tarde, a algunas definiciones de filosofía que podemos encontrar en la obra de Kant, especialmente en su obra más importante, La Crítica de la Razón Pura. Y con ello quizá podemos trazarnos una evaluación general acerca de los alcances de esta manera de entender la filosofía para nuestra manera contemporánea de comprender la filosofía. La filosofía trascendental, inaugurada por Kant, es el sistema de los conceptos a priori de objetos y está precedida por una ciencia que antes de ser doctrina, así lo manifiesta Kant, consiste en el ejercicio sistemático de la depuración de nuestra razón. Así, la filosofía trascendental, dice Kant, es solo una idea que requiere primero de la crítica que garantice la integridad y seguridad de todas las piezas que constituyen el edificio de la razón. Cito a Kant. Esta crítica no se llama ya ella misma filosofía trascendental solamente
porque para ser un sistema completo debería contener también un análisis detallado de todo el conocimiento humano a priori. Fin de cita. La crítica de la razón, por tanto, anida en el seno de la filosofía trascendental en el desarrollo de su idea, pues esta no es posible sin aquello que Kant llama, con una especie de modestia, una mera propedéutica. Cito a Kant de nueva cuenta. A la crítica de la razón pura pertenece, según esto, todo lo que constituye la filosofía trascendental. Y ella misma es la idea completa de la filosofía trascendental, pero no es todavía esta ciencia misma, porque en el análisis solo llega hasta donde es preciso para el enjuiciamiento completo del conocimiento sintético a priori. Fin de cita. Más adelante, ya en el cuerpo de la obra, Kant reitera esta idea de la siguiente manera. Abro cita de nueva cuenta. Para procurar la ampliación del entendimiento en el campo de los conocimientos puros a priori, por tanto, como doctrina, la filosofía no parece necesaria, o más bien parece inoportuna, porque después de todos los intentos hechos hasta ahora, poco o ningún terreno se ha ganado con ella. Pero como crítica, para prevenir los hierros de la facultad de juzgar, en el uso de los pocos conceptos puros del entendimiento que están en nuestro poder, para eso es requerida la filosofía, con toda su penetración y su arte demostrativo, aunque el provecho entonces sea solo negativo. Fin de cita. Así pues, la filosofía como crítica de la razón, o incorporando en su seno la tarea de una crítica de la razón, consuma la madurez del pensamiento moderno al formular la idea de la filosofía como una empresa reflexiva, es decir, una empresa intelectual que antes de abocarse a los objetos teóricos, pregunta reflexivamente por las condiciones de posibilidad del conocimiento en general, y en particular del conocimiento a priori. Sí, a priori es una de las palabras favoritas de Kant, de hecho él la hizo famosa, y significa aquello que es universal, ¿sí? Fundamentalmente se refiere a cierta pretensión o a la pretensión de universalidad del conocimiento, y también se refiere al carácter del conocimiento que no depende de las condiciones empíricas, de los objetos empíricos de la experiencia, sino que más bien desde la experiencia, o más bien la experiencia, los presenta estos principios a priori como subyacentes a la experiencia. De una forma menos apropiada se habla de lo a priori como lo que está antes de la experiencia. Sí, en cierto modo sí, a priori es un conocimiento anterior a la experiencia, pero se trata sobre todo de una anterioridad lógica. Es decir, la experiencia presupone ciertos principios sin los cuales no tendríamos ya dado en el conocimiento al cual accedemos a través de la experiencia esa dimensión de carácter a priori. Entonces, este es el tema que le interesa a Kant. ¿Cómo es posible el conocimiento a priori? Pero no tanto, y este es quizá uno de los aspectos que más tenemos que tener en cuenta en el estudio de la filosofía de Kant, como si el conocimiento a priori fuera algo que hubiera que ir a descubrir de alguna forma, ¿no? Kant, en realidad, lo primero que empieza a hacer es poner de manifiesto cómo las ciencias empíricas, de hecho, tienen presupuestos a priori. O sea, el conocimiento a priori es algo que, de hecho, opera ya en las ciencias empíricas, especialmente en las matemáticas y en la física. Su pregunta no es tanto si es posible o no tener conocimiento a priori, no, de hecho lo tenemos y lo presuponemos en nuestras explicaciones científicas. No, el problema es cómo es posible el conocimiento a priori. ¿Cómo es posible el conocimiento a priori con ello? ¿Cómo es posible el conocimiento en general? Volviendo a mi conferencia, entonces, en otras palabras, Kant no solo pregunta cómo es posible la ciencia en general, sino cómo es posible la pregunta que interroga por las condiciones de posibilidad del conocimiento en general y sobre todo, insisto, del conocimiento a priori. Para ello es preciso, dice Kant, que la razón, cito, vuelva a emprender la más fatigosa de todas sus tareas, a saber, el conocimiento de sí, y de que instituya un tribunal de justicia que le asegure sus pretensiones legítimas y por el contrario pueda despachar todas las interrogantes infundadas, no mediante actos de autoridad, sino según sus leyes eternas e invariables. Y este tribunal no es otro que el de la crítica de la razón pura misma. Fin de cita. Aquí, bueno, la cita me encanta porque expone un sentido jurídico de la tarea de la filosofía. El proyecto filosófico de Kant tiene una característica muy interesante,
no solamente es este énfasis reflexivo, ¿sí? esta dimensión reflexiva propia del pensamiento moderno, es decir, la incorporación de la necesidad de que la filosofía vuelva sobre sí misma para aclararse los alcances y límites de su propio proyecto y con ellos los alcances y límites de todos los conocimientos en general, sino que ocurren dos características sumamente interesantes en torno al proyecto de Kant en ese sentido. La primera es que este balance crítico no es un asunto solamente de los filósofos, ¿sí? Es un asunto público, es un asunto de todos en la medida en que somos entes racionales y tiene que ser público, es decir, no es una cuestión privada en modo alguno, es una cuestión pública, que nos, ¿cómo se dice esto? Pues nos atañe a todos y por el otro lado tiene un carácter normativo, ¿sí? El carácter de lo público en Kant, la dimensión de lo público en Kant tiene una dimensión política estricta. La filosofía y su tarea de la crítica es una tarea de carácter político y jurídico, que tiene que ver con la autoinstitución de la filosofía en su carácter de garante de esta circulación pública, de la discusión racional en la cual tiene lugar la autorreflexión de los alcances y límites del conocimiento. Para ello es necesario, ¿sí?, la formación de un tribunal, pero esto es lo más interesante, no olvidemos el contexto de publicación de la Crítica de la Razón Pura, que es 1781, ¿sí? Es el momento de las grandes revoluciones políticas en Europa y que va a alcanzar también, por supuesto, América. Ya tenemos el antecedente de la Revolución Americana y en unas pocas décadas van a iniciar los grandes procesos de transformación republicano en los países latinoamericanos. Este es el contexto de la Crítica de la Razón Pura, o sea, la autoapropiación de la humanidad de los alcances y pretensiones de su conocimiento, pero poniendo como base la necesidad de que esta dimensión sea o tenga lugar en el espacio público de la discusión racional y que en esa medida sea la propia filosofía, o sea, la propia razón. Esta es la cuestión interesante con el concepto de razón de Kant. No está hablando solamente de una facultad en sentido individual, de hecho eso es absurdo, no es individual, es pública y es intersubjetiva y todos los entes racionales la tenemos. Sí, no, esta es la cuestión. Para Kant, el punto es que la razón se tiene que instituir como un tribunal que evalúe sus propias pretensiones y este juicio, digamos, de alguna forma, este proceso donde la razón se pone ante sí misma para dar cuenta de sí en sus alcances y pretensiones, es un modelo casi, yo digo jurídico, pero casi de carácter, como diríamos, contable. ¿Sí? Es una exigencia, una auditoría de la razón. O sea, la historia de la filosofía a lo largo de su historia y las ciencias nos han contado, han tenido la pretensión de explicar de tal o cual manera la realidad y a nosotros mismos. ¿Sí? Lo que quiere Kant es, bueno, vamos a poner eso en perspectiva y es necesario convocar a la razón a que comparezca, ¿sí?, ante el tribunal instituido por ella misma, por supuesto, pero ese tribunal somos nosotros mismos. ¿Sí? Finalmente es el tribunal del pueblo, el que va a juzgar el pueblo de los entes racionales, donde se va a poner en perspectiva la comparecencia de la razón en sus alcances y límites. Este contexto, esta dimensión, esta perspectiva de carácter político íntimamente republicano está en la arquitectónica del proyecto filosófico de Kant, de tal forma que uno de los vectores en los cuales podemos entender su idea de la filosofía es precisamente desvincularla de cualquier pretensión de carácter privado, ¿sí?, y especialmente de ciertas instituciones que históricamente se han abrogado también el derecho de sustraerla para sus propios fines. O sea, la modernidad es también la emancipación de la filosofía con respecto a otras, pues, no sé, instancias o instituciones culturales en Occidente ante las cuales durante siglos estuvo subordinada, incluso en una época muy próxima a la de Kant. Dicho al pie,
Kant prácticamente tenía prohibido hablar de religión. O sea, una de las cosas de las que no podía hablar Kant por la coyuntura política de su época no era precisamente un hombre antirreligioso, ni mucho menos, en modo alguno. Simplemente Kant estaba como muy atento justo a esta perspectiva, o sea, es decir, a la incidencia del poder político y el poder religioso en relación con las tareas de la ciencia y la filosofía, de tal forma que, bueno, usted tenía que tener algunas precauciones. Sin embargo, la crítica de la razón pura es muy explícita. Y ya les acabo de leer una nota, bueno, lo ponen una nota al pie, por lo demás, que casi la gente no suele leer las notas al pie, donde explícitamente pone sobre la mesa la idea y el proyecto que él tiene de filosofía y los alcances políticos que tiene esta tarea que se está proponiendo Kant. O sea, la crítica de la razón pura no es un tratado de epistemología. O sea, o no lo es únicamente. El tema no es solamente la caracterización del conocimiento. Tiene un carácter, tiene un alcance reflexivo más amplio, ¿sí? Con una incidencia cultural más amplia y fundamentalmente tiene también una deriva política muy importante que que forma parte de la idea de la filosofía que está en el proyecto de Kant y que se deriva también del proyecto de Kant. O sea, la idea, el concepto incluso de crítica se incorpora en el léxico del discurso filosófico de la modernidad a partir de la filosofía kantiana y no por razones accidentales. Entonces, bueno, voy a seguir un poco con lo que tengo aquí para ustedes. La idea de la filosofía como actividad reflexiva, bueno, no es una cosa tampoco nueva, está presente en la tradición filosófica de forma más o menos explícita, aunque no de forma exclusiva. Cada vez que hace uno referencia a casi cualquier tema en filosofía hay que hablar de Aristóteles. Es inevitable. Entonces, evidentemente, este tema de la reflexión ya está presente en Aristóteles. No por nada, esta exigencia, la más fatigosa de las tareas de la razón, como señala Kant, es la tarea del conocimiento de sí, como algo propio de la época moderna, dice Kant, que no se deja entretener más con un saber ilusorio, sino, cito fin de cita, sino que demanda realizar una vez más esta idea del conocimiento de sí mismo. No es el pensamiento que se piensa a sí mismo, por otro lado, el primer principio y objeto de la ciencia buscada en el tratado conocido como la metafísica de Aristóteles. Parece claro que la ciencia buscada, la metafísica, coincide con la pregunta radical propia de la actividad del pensamiento, cuyo principio, por lo demás, es el supuesto en el pensamiento de tal o cual objeto, el cual puede ser también tematizado en su especificidad. Si vamos de vuelta a la metafísica, no a la metafísica, al libro de la metafísica, sino al talante, a la dimensión metafísica de la filosofía. No es, por tanto, ese primer principio, la condición de posibilidad de todo pensamiento y, en consecuencia, de toda actualización de las formas en general, es decir, de todo conocimiento en general. El propio Aristóteles también afirma célebremente en el tercer libro del Tratado del Alma que el alma, en cierto modo, es la totalidad de lo que es, pues este principio subjetivo permite la actualización de todas las formas en potencia, por supuesto, y en consecuencia se presenta como la condición de posibilidad de todo lo que es, en tanto que todo ente puede ser actualizado en su esencia, es decir, conocido gracias a ese principio universal, el intelecto. De tal forma que, bueno, dejemos un poco el tema de la política y retornemos a los asuntos de la crítica de la razón pura como tal. El tema de la crítica de la razón pura no es viejo, perdón, no es nuevo, es muy viejo, y coincide con el proyecto de la filosofía de Aristóteles en lo que respecta a algo que eso también es sumamente interesante. En Aristóteles no es, a diferencia de otras ciencias, si nosotros vamos brevemente al corpus aristotélico, precisamente el tratado de metafísica, que tiene ese nombre por accidente de que no sabían dónde acomodarlo, y que, bueno, lo interesante aquí es lo siguiente. A diferencia de las otras disciplinas científicas que enumera Aristóteles, cuando vayamos al tratado de metafísica, el tratado de metafísica se trata de una ciencia buscada. No es una ciencia que ya está, que hay que explicar y hay que ordenar de acuerdo con sus principios, sino que se trata de una ciencia cuya radicalidad está presupuesta en todas las ciencias y que se impone como tarea.
naturalmente estoy leyendo a Kant en un registro muy neocantiano, perdón, a Aristóteles en un registro muy neocantiano, pero bueno, no podría ser de otra manera, la conferencia es sobre Kant. Entonces, vamos a traducir, ¿cómo se dice? Violentamente, esta idea de la ciencia buscada justo como una tarea, ¿sí? La razón se impone a sí misma la tarea de buscar, ¿sí?, sus principios. Y esos principios que están presupuestos en todas las ciencias deberían pertenecerle, dice Aristóteles, a una ciencia, ¿sí?, que estamos buscando. Es una ciencia, en consecuencia, que nos proyectamos en filosofía no como algo dado, sino como una tarea. Hay una cierta afinidad, bueno, he tratado de sugerir cierta afinidad en ello, toda vez que, bueno, la respuesta de Aristóteles, la ciencia buscada, ¿sí?, es la ciencia del primer principio, o insisto, la pregunta radical por la propia actividad del pensamiento, el pensamiento que se piensa a sí mismo, ¿sí?, que por lo demás está presupuesto en el pensamiento de tal o cual objeto. Pensamiento es siempre pensamiento de algo, pensamiento de esto o aquello, y el pensamiento también se puede tematizar a sí mismo en su propia actividad, y de acuerdo con Aristóteles, esta es la figura más alta del pensamiento, cuando el pensamiento se piensa a sí mismo, el libro 12 de Metafísica. Pero bueno, no vamos a hablar tanto de Aristóteles, sino de Kant, que el punto es hablar de Kant. Entonces, lo que quiero insistir con ello, o sugerir, sin insistir demasiado en esta digresión, es que la idea de filosofía como actividad reflexiva, que tematiza no solo a los entes, sino las condiciones de posibilidad de su experiencia, incluso en el caso de la sensibilidad, aparecen delineadas en formas diferentes a lo largo de la tradición occidental. Sin embargo, el rasgo decisivo y definitivo de esta tradición reflexiva aparece, o bueno, es lo que, bueno, a mi juicio, en la filosofía moderna enuncia de forma paradigmática Hegel en la fenomenología del espíritu, cuando afirma, cito, que lo verdadero sea pensado como sustancia, o más bien que lo verdadero sea pensado como no solo como sustancia, sino también y en la misma medida como sujeto. Es decir, el asunto de la filosofía y la verdad, su tema no sea solamente el ente substancial, sino también y en el mismo sentido, en la misma medida, como sujeto, es decir, poner la subjetividad en el centro, lo cual no quiere decir naturalmente o no deriva necesariamente en un puro subjetivismo o antropocentrismo, sino, insisto, en la primacía del gesto reflexivo llevado hasta sus últimas consecuencias, como tarea de la filosofía. O sea, no pensamiento sobre esto o aquello, sino pensamiento que interroga acerca de su propia actividad. La modernidad es el tiempo que exige en toda su radicalidad una justificación última de sus propias preguntas. La filosofía moderna, por tanto, no da por descontada las formas heredadas de la tradición, ni se contenta con el perfeccionamiento de opiniones de los grandes maestros, sino que pregunta por las condiciones de posibilidad misma de su propia tarea, y en ello descansa el giro hacia la subjetividad que caracteriza a los filósofos del pensamiento moderno, iniciando naturalmente con la figura de René Descartes, ¿sí?, o Descartes. Así, cuando el cartesiano, o no menos cartesiano, Spinoza, declara en el Tratado de la Reforma del Entendimiento que el método de la filosofía es reflexivo y sobre todo que tiene por tarea la aclaración no tanto de tales o cuales cosas, sino de nuestra forma de entenderlas, anticipa la formulación definitiva de la filosofía moderna en lo que Kant llama la filosofía trascendental. Precisamente de eso se trata la filosofía trascendental. Cuando Kant dice, llamo trascendental a todo conocimiento que se ocupa en general no tanto de objetos como de nuestros conceptos a priori de objetos, o en la segunda edición dice Kant, llamo trascendental, me refiero a la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura. Ya ven que hay 2 ediciones y hay todo un debate en torno a esto. Entonces, estos pasajes son muy importantes. Kant dice, llamo trascendental a todo conocimiento que se ocupa en general no tanto de objetos como de nuestra manera de conocer los objetos, y en la medida en que ella, nuestra manera de conocerlos, ha de ser a priori. De hecho, parece más claro en la segunda edición, como que ya tenía más claridad de lo que quería decir Kant en la segunda edición. Voy a repetir la cita. Llamo trascendental a todo conocimiento que se ocupa en general no tanto de objetos como de nuestra manera de conocer los objetos.
Y esa manera hay que conocerla de forma reflexiva. O sea, no el pensamiento que piensa objetos, sino que se piensa a sí mismo pensando esos objetos. Y dice Kant, en la medida en que nuestra manera de conocerlos ha de ser posible a priori, pues si no estuviéramos ya pensándolos de cierta manera y el pensamiento mismo, en tanto que es pensamiento de algo, no fuera ya posible, no podríamos sino interrogar justo a esas condiciones de posibilidad, en tanto que ya es posible, ¿cómo es posible? Esto es lo que nos interesa aclararnos con Kant. Así, tal vez el rasgo más importante de la filosofía moderna, que se encuentra su formulación madura una vez más con la filosofía de Kant, consiste precisamente en pensar que antes de entregarse a explicaciones positivas de objetos supuestamente dados, y esto incluye naturalmente a las ciencias y a ciertas énfasis excesivamente positivistas que todavía alcanzan nuestra forma de entender nuestra relación con el conocimiento, la filosofía interroga radicalmente y desde sí misma esa posibilidad de conocerlos y su propia posibilidad. Los conceptos, por lo demás, decisivos para la configuración de la inteligibilidad de la experiencia y, en consecuencia, para la forma de todo lo que pretende ser acreditado como conocimiento, no son simplemente dados, sino que también son resultado de la actividad sintética del entendimiento. Por otra parte, los conceptos permiten ser explicitados en la figura de juicios que expresan ya bien la identidad analítica de los predicados o bien la íntima conexión entre elementos heterogéneos que coinciden en la unidad de un mismo concepto. Esto da lugar a una distinción bien conocida entre los juicios analíticos para los primeros y meramente explicativos, y los juicios sintéticos para aquellos donde tiene lugar una conexión y en consecuencia se puede hablar en sentido estricto de conocimiento. El conocimiento es cuando es posible sintetizar o vincular, enlazar elementos heterogéneos. De otra forma, lo único que estamos haciendo son tautologías, que es lo que corresponde a los juicios analíticos. Estos últimos, los juicios sintéticos, que guardan relación esencial con la experiencia, pueden ser a posteriori cuando provienen de la experiencia, como cuando digo perro rojo, ¿sí? Un perro que es rojo, el perro es rojo y así, ¿sí? O círculo azul, que sea, provienen de la experiencia. Azul y círculo son elementos heterogéneos, donde ninguno de los dos términos se deriva del otro en su definición, que pueden, sin embargo, estar enlazados en un juicio y concordar con un objeto de la experiencia eventualmente. Bueno, dice, cuando esto pasa, como en los ejemplos que acabo de poner, se trata de juicios sintéticos a posteriori, los cuales son empíricos, pero también es posible, dice Kant, que haya juicios sintéticos a priori cuando son independientes de la experiencia, pero que pueden, no obstante, explicitarse a través de la experiencia y determinan de forma universal y necesaria el sentido de toda experiencia posible en general. Por tanto, los juicios son la expresión de la actividad a través de la cual el entendimiento enlaza representaciones, y la unidad a priori de todos los enlaces es precisamente la propia espontaneidad de la conciencia manifiesta en la forma reflexiva yo pienso, como aquella representación que permite enlazar a lo largo del tiempo y con independencia de los objetos empíricos toda representación posible. Así como señala Félix Duque, cito, la crítica de la razón no es el ejercicio reflexivo de la razón sobre sí misma a través del esfuerzo y la actividad de cada hombre, pues la razón no existe por separado como una entidad celestial y sin embargo todos nos sometemos a ella, y la superficie refleja y a la vez reflejante de la razón es la conciencia. El criticismo en este sentido es la filosofía de la conciencia reflexiva. Fin de cita. Por tanto, la actividad enlazante propia del entendimiento manifiesta en la espontaneidad de actos del pensamiento, que es la razón, comparece ante sí misma en cada sujeto racional y es posible además interrogarla para que rinda cuentas de su propia tarea. La conciencia es efectivamente un darse cuenta en el sentido de percatarse, pero también en el sentido de dar cuenta ante sí misma en el tribunal en que ella misma se instituye como conciencia racional para juzgarse en relación con sus pretensiones y límites. Así, como señala con acierto Duque, dar cuenta de la razón de sí misma que llamamos conciencia es comprender que lo propio de la razón es precisamente razonar, es decir, es transitiva, cito a Duque otra vez, es transitiva
consiste justamente en establecer transiciones. Por eso su función más alta y compleja en el ámbito lógico, el silogismo o razonamiento, es ligar conocimientos. Por tanto, nunca puede atender exclusivamente ni mirarse a sí misma por pura que la consideremos. Siempre será razón de esto o aquello, lo que sea. Por tanto, este mirarse a sí misma de la razón ocurre siempre en el horizonte situado de la subjetividad empírica que comparece en su propia actividad intelectual ante sí misma, involucrada en el campo de relaciones y enlaces a priori, de la cual ella misma, en la percepción empírica, es para sí un fenómeno determinado de la serie causal del resto de los fenómenos de la naturaleza. Esto tiene como consecuencia que la espontaneidad de la conciencia está necesariamente mediada por su propia actividad sintética, y por tanto que en la actividad de conocer y conocernos a nosotros mismos, en realidad solo sabemos de nosotros por la mediación de tales enlaces. Si no, no podemos conocernos a nosotros mismos sin la mediación de nuestra propia actividad como conocedores de cosas que no somos nosotros y que son siempre objetos dados en la experiencia. Y por tanto, bueno, esta actividad de conocer y conocernos a nosotros mismos, en realidad solo sabemos por nosotros, por la mediación, justo como he dicho, de estos enlaces, y nuestro saber acerca de nosotros mismos se coloca en el mismo registro de los fenómenos. O sea, aquí es una de las cosas muy interesantes y en cierto modo paradójicas del pensamiento de Kant. En cierto modo, nosotros no nos conocemos como somos en sí, sino siempre nos conocemos fenoménicamente, es decir, nos conocemos de acuerdo con las mismas pautas con las que conocemos los fenómenos de la experiencia y no aislados de ese horizonte experiencial. Sin embargo, en la misma percepción sentimos que somos algo más que la representación empírica a la que atribuimos nuestros pensamientos. Sentimos, aunque no lo sabemos, que somos algo que excede a la necesidad causal que imponen las categorías sobre los fenómenos de la naturaleza, o en otras palabras, sentimos que somos libres. Así, por un lado, la reflexión permite asistir al despliegue de la actividad enlazante de la razón en la que comparecemos como sujetos empíricos, incorporados en la secuencia discursiva y desde el punto de vista físico causal del orden de las cosas. Nuestra vida está incorporada en un mundo sucesivo. Incluso podemos atribuir nuestro propio nacimiento a una serie de relaciones causales, la mayor parte de las veces naturalmente accidentales, y esa relación causal a su vez resultado de otros accidentes previos en una serie causal de fenómenos empíricos. Y sin embargo, sí, esa es la cuestión, tenemos una sensación de nosotros mismos que sentimos que somos algo más, pues, que esa mera sucesión causal. Dice Kant, que sentimos que somos libres. Sí, insisto, entonces, por otro lado, esa misma reflexión, a partir de la cual me doy cuenta de que estoy incorporado en un mundo de eventos enlazados unos con otros en un orden fenoménico causal, esa misma reflexión resulta ser como instancia de la razón que da cuenta de sí misma, exige por su propio principio, y esto es lo más importante y más difícil de entender en Kant, ¿sí? Exige por su propio principio que no tenga límite alguno, ni obtenga la determinación de lo que es la razón de otra parte que no sea ella misma. O sea, ¿por qué es tan importante esta sensación de que somos libres y cómo se relaciona esto con la dimensión de la razón? Bueno, esto es fundamental porque ocurre que justo en la medida en que podemos reflexionar acerca de lo que somos, y aunque el resultado de esa reflexión nos entrega que comparecemos ante nosotros mismos como fenómenos integrados en una serie causal susceptible de ser explicada de acuerdo con estas relaciones entre los fenómenos naturales, entre los fenómenos físicos, ¿sí? La propia razón, en la medida en que es capaz, o volvemos al mismo punto, no solamente de conocer esta facticidad, esta serie sucesiva causal, sino de conocerse a sí misma, reclama un principio que no puede venir
de la serie sucesiva de fenómenos, es decir, no puede ser empírica, sino que justo en la medida en que la condición de posibilidad del conocimiento empírico de los fenómenos descansa en principios a priori, estos principios del conocimiento suponen un carácter no determinado de forma a posteriori para la razón, y en consecuencia esta no determinación proveniente de una dimensión ajena a sí misma, heterogénea, ¿sí? Heterogénea en el sentido de Kant, permite plantearnos el problema de lo que Kant llama la autonomía de la razón. O sea, darme cuenta de mí mismo como ser racional permite o reclama para sí una dimensión de autonomía de la razón, Quisiera hablar un poquito más de este tema porque es crucial. Sin embargo, no debemos olvidar que la percepción pura constituye, insisto, la síntesis de la unidad de la experiencia, la cual no se identifica con la percepción empírica. La percepción no es solo el darse cuenta de la actividad sintética que la hace posible, es decir, no es solo el resultado fenoménico del pensar, sino que apunta a la unidad de la razón misma. Ese principio subjetivo en cualquiera de los dos casos es el yo, para el cual, como sugiere Salvi-Turró, solo hay dos sentidos posibles, cito, o como sujeto trascendental o como sujeto empírico. El sujeto trascendental es una unidad lógica de la conciencia que acompaña toda síntesis, pero que como tal no puede aparecer en síntesis alguna. Luego él no puede afirmarse, de él no puede afirmarse nada más allá de su carácter presupuesto trascendental del conocimiento. El yo empírico es la sucesión de representaciones en la intuición interna, mas de ello no puede haber, por definición, principios a priori, sino solo empíricos. Fin de cita. Por otra parte, la razón, como facultad de la máxima unidad del pensamiento, no satisface su interés teórico en esta pluralidad empíricamente determinada que ofrece el entendimiento, sino que exige condiciones últimas que hacen de lo plural, por un lado, una totalidad articulada, y por otro lado, exige al mismo tiempo que ese principio no esté condicionado en ninguna instancia empírica, sino que sea lo incondicionado que hace posible toda condición. En ese mismo sentido, dado que nuestra condición de seres racionales, o sea, dado que somos seres racionales, la propia razón, así sea a título de idea, exige que los sujetos racionales sean libres, es decir, no condicionados en última instancia por las meras condiciones empíricas. En otras palabras, en la medida en que la razón no admite otra determinación que aquella que ella misma impone sobre sí, nosotros en cuanto seres racionales, es decir, en cuanto sujetos a través de los cuales la razón da cuenta de sí misma, tendríamos que determinarnos también de acuerdo con ideales de la razón, esto es, como seres libres. Esto da lugar a una primacía del uso práctico de la razón, y este primado de lo práctico, cito a Turró de nueva cuenta, supone que es hacia la construcción de su mundo propio a donde se dirige esencialmente la razón. De modo que a la postre, el mismo interés especulativo es una parte más de este dinamismo por apropiarse de la realidad fenoménica y adecuarse a los intereses ético-jurídicos de la perfección humana. Fin de cita. Por tanto, las preguntas enunciadas por Kant, ¿qué puedo saber? ¿Cómo debo actuar? Se reformulan en una tercera cuestión, ¿qué puedo esperar? Dando por resultado una reformulación del abismo que existe entre naturaleza y libertad. No solo el sujeto se autoconstituye como libertad gracias a la autonomía de la razón, sino que se proyecta gracias a la figura reflexionante del juicio al mundo mismo como horizonte de desarrollo de la libertad, no meramente asumida como idea regulativa, sino efectuada a través del tránsito de la naturaleza a la historia. Y con esto me acerco al final de la conferencia. Javier Zubiri, un filósofo muy importante de la tradición hispánica, declara en concordancia con los filósofos neocantianos, de una forma que resume perfectamente este punto, lo siguiente, cito a Zubiri: la ciencia teórica es el saber de algo que es, la ética es el saber de algo que debe ser. Pues bien, la conjunción de estos saberes entendidos al modo de Kant abre la puerta a un saber peculiar, el saber de algo que es porque debe ser, es la esperanza. Con lo cual Kant resuelve la conjunción de la naturaleza y el bien racional en el dinamismo inteligible de la vida humana. El hombre no es algo meramente dado, tan solo, ni algo tan solo personal, es algo por hacer. Lo puesto o dado, das Gegebene, es propuesto, aufgegeben.
Esto es una cita de Kant, es una alusión recurrente de los filósofos neocantianos, ¿sí? Incluso dicen esta otra expresión, das Gabe, si lo dado, si das Gabe, lo que hay, ist die Aufgabe, ¿sí? Que a mí me gusta traducirlo como lo dado es un darse a la tarea para tratar de captar el sentido esto del Geben y el Gabe y lo que sea, ¿sí? O sea, lo dado no es algo solamente dado, sino sobre todo un darse a la tarea. El hombre no es algo meramente dado, sino un proyecto. Así, la crítica del juicio, obra en donde Kant se ocupa del juicio teleológico, nos orienta hacia la comprensión de cómo la naturaleza es el escenario en el que la razón realiza sus intereses supremos. En la crítica del juicio, Kant se enfrenta a la transición que permite entender la naturaleza como un campo abierto de la acción humana, como acción histórica en el juicio teleológico. Así quisiera concluir con algunos comentarios muy puntuales sobre esta obra en relación con el tema con el que abrí las consideraciones, a saber, la idea de la filosofía como una tarea fundamentalmente reflexiva, e incluso, si me permiten usar o valerme de la expresión de Adolfo Sánchez Vázquez, como una praxis reflexiva. A lo largo de las tres críticas, en Kant podemos observar tres formas de reflexividad que coinciden en la unidad de la razón y la totalidad que exige más allá incluso de las determinaciones del orden de la experiencia. En primer lugar, la condición de posibilidad del enlace entre los conceptos puros del entendimiento y los fenómenos de la experiencia sensible es la figura subjetiva de la síntesis de la percepción trascendental. La unidad de la autoconciencia a lo largo del tiempo como principio y regla universal de la pluralidad de los fenómenos de la experiencia es el resultado de la crítica reflexiva trascendental que interroga por las condiciones de posibilidad de los objetos del conocimiento. En segundo lugar, la autonomía de la razón permite, por una parte, una forma de autoconstitución de la subjetividad racional como subjetividad libre. Aquí también se trata de un movimiento reflexivo de orden enteramente práctico, orientado a determinar a priori las formas en las cuales la voluntad se determina a sí misma de acuerdo con principios racionales y no en relación con las motivaciones externas de la mera naturaleza, y también permite tener una cierta idea acerca de nosotros mismos que trascienda la mera sucesión causal de la naturaleza y de las explicaciones meramente físicas acerca de la realidad humana. Por otro lado, en tercer lugar, el juicio reflexionante que aparece en la tercera crítica en cierto modo, es una reformulación del principio de la síntesis de la percepción trascendental. Si la reflexión es, cito a Kant, la consideración de cómo representaciones diversas puedan comprenderse en una conciencia, fin de cita, el juicio reflexionante, al menos en su uso lógico, tiene una especial característica. Como toda facultad que opera con principios, pone una necesidad, pero en este caso es una necesidad tal que no está fundada objetivamente en la pluralidad a la que se refiere, es decir, una explicación meramente física o natural de las cosas, sino que viene exigida por el propio juicio, es decir, por la propia actividad subjetiva, para poder comprender conjuntamente lo dado. El juicio pone así una necesidad que podemos llamar subjetiva, y aquí juicio traduce la expresión alemana de Urteilskraft, que es la facultad o la capacidad de juzgar, o sea, es una actividad, ¿sí? Esta capacidad de juzgar pone así una necesidad reflexiva que podemos llamar subjetiva por estar fundada en su propia espontaneidad como facultad del sujeto, no en los objetos. Este principio anterior a la síntesis categorial del entendimiento es la concordancia espontánea entre las facultades del conocimiento, sin la cual no habría ni conceptos ni objeto alguno posible. Así, la crítica del juicio tiene por finalidad determinar las condiciones de posibilidad de un concepto unificado de realidad más allá de la dimensión metafísica entre lo fenoménico y lo noménico. Y esto a partir de la comprensión subjetiva de la realidad hace posible justamente el juicio teleológico. De este modo, como señala con acierto Saliturro, antes de que se dé la construcción de la experiencia categorial que fundamenta toda actividad científica, tiene que darse la experiencia precategorial de lo dado que ya contenga en sí la unidad de las facultades. Sin esta concordancia previa entre sensibilidad, imaginación, entendimiento e incluso razón, no podría tener lugar ninguna unidad de pensamiento conceptual en concreto. Por ello, debajo de la síntesis objetiva del esquematismo y de sus principios, existe una síntesis previa cuya necesidad no es ya objetiva, esto es derivada de conceptos cognoscitivos, sino puramente subjetiva, es decir, necesaria para que pueda haber sujeto y mundo para el sujeto.
La filosofía trascendental, por tanto, permite así, en relación con su idea total, una deriva hacia la comprensión del quehacer filosófico mismo como una praxis reflexiva que abre su propio horizonte en la acción humana en sentido amplio, no solo como actividad cognoscitiva, sino sobre todo como apropiación histórica e incluso política del mundo en general. La unidad de la razón como unidad en los enlaces permite así una transición dinámica de la consideración de la naturaleza al reino de los fines. De este modo, el campo de dicha transición es la apropiación subjetiva de la naturaleza como horizonte abierto del despliegue de la acción histórica que descubre en el poder de juzgar, en esta facultad, en esta capacidad de juzgar, una dimensión preconceptual anterior a la institución de enlaces causales o de medios y fines que presupone, no obstante, una experiencia unitaria del mundo. Un poco más de un siglo después, el filósofo Edmund Husserl se referiría a esta dimensión como el mundo de la vida. Muchísimas gracias. Esta es mi charla. Les agradezco muchísimo su atención y pues espero sus inquietudes, sus preguntas. Muchas gracias por la atención. Sí. No, pues gracias, doctor magistral. Y claro, bueno, pues a partir de este momento, con la aplicación pueden alzar la mano para hacer sus intervenciones y pues también aquí hay mucha interacción también en el foro, estuvieron siguiendo aquí en Facebook Live, entonces igual en Facebook Live está abierta la sesión de preguntas para el doctor Ignacio. Entonces, quien guste iniciar, aquí estoy al pendiente, pueden alzar su mano. O igual encender su micrófono, como gusten. Adelante, Francisco. Adelante. Hola, buenas, Ignacio. Pues yo me atrevo a preguntar porque tengo una duda. No voy a hacer la pregunta lo más sencilla posible, pero tú puedes entrar en todos los temas técnicos. Y es, si la razón bueno, por lo último que has dicho, yo ya más o menos respondí la cuestión, pero si la razón es su propio tribunal, me parece que ahí no me queda en la exposición que has, bueno, sí lo logro ver, pero me gustaría aclararme un poco más. Ese punto de corte objetivo, podríamos decir, yo creo que está en esa acción sintética subjetiva pura que decías al final, pero no logro, y en relación al mundo de la vida, pero si la razón forma su propio tribunal, eh, mm, da la impresión de que nada puede juzgar a la razón. Y esa sería la cuestión. ¿En qué punto algo podría ser, algo podría juzgar precisamente a la razón por lo que ella tiene de límites? No sé si me explico más o menos, si se entiende más o menos la pregunta. Sí, completamente. Y la respuesta es muy clara para Kant. Nada puede juzgar a la razón, solo ella se puede juzgar a sí misma. Y esto tiene su propia razón de ser. Esto tiene su propia razón de ser y este es un poco el sentido de la idea de filosofía que se desprende de Kant. O sea, el juicio de la razón es un juicio que solamente puede ser de esta forma autorreflexiva porque la razón es autorreflexiva y por su propio principio, a ver cómo lo puedo decir. Es que qué clase de crítica se le puede hacer a la razón más allá de la razón. La razón no admite más que preguntas racionales. ¿Sí? Entonces, cualquier pretensión de poner en perspectiva la razón con formas ajenas a la razón no las admite por su propio principio y no por razones dogmáticas, sino todo lo contrario. Una crítica, vamos a ponerlo en un sentido más político porque es más intuitivo.
una crítica, una crítica a la razón que no participara de esa dimensión racional, tendría que ser una crítica privada. O sea, es una crítica asumida a partir de convicciones personales, pero la razón podría, lo que preguntaría la razón inmediatamente es ¿por qué? Si yo pienso que P, ¿sí? Y yo pienso que P va en contra de las pretensiones de la razón, de explicarlo todo. La razón diría ¿por qué? Sí. El momento en el que, justo como no quiere participar de la razón para hacer su crítica, esa persona o ese sujeto, esa instancia, se reclamaría en motivos privados. Y eso tiene un nombre, que es dogma. Sí. Pero sí, totalmente de acuerdo, pero ese punto externo Sí. podría reclamarse también como, oye, yo soy la razón más amplia que quiero juzgar a bueno, estoy manipulando a Kant totalmente, sabemos lo que él ha hecho, ¿no? Pero quiero decir, a veces se habla precisamente de una expansión de la razón o de la racionalidad. Entonces, Totalmente. podría decirse, hay una razón más allá que plantea cuestiones a determinada forma de la razón, pero eso no contradiría lo que está planteando Kant en todo caso. No No, sé. totalmente. Y ese es justo el sentido de la plática, aunque lamentablemente lo tuve que hacer de forma demasiado apretada porque es una idea es muy amplia. ¿Sí? Es que el concepto de racionalidad de Kant es un concepto que divide y justo ese es parte del tema de la crítica, que la razón pura teórica no exceda sus límites con respecto a lo que puede determinar desde un punto de vista racional. Entonces, la razón pura teórica no puede hablar y en consecuencia no puede determinar objetos que van más allá del régimen que ella misma instituye de acuerdo con sus propias condiciones de posibilidad. Lo mismo la razón teórica práctica. Si la razón teórica práctica solamente puede dar cuenta de la racionalidad del horizonte normativo bajo la asunción de que somos libres, pero no puede determinarnos ni ella ni la razón pura teórica en nuestra libertad como algo que ya somos. Y luego viene justamente esta dimensión por eso es tan importante la crítica del juicio, porque en la crítica del juicio Kant dice, eso quizá sea como necesario ahondarlo más. La crítica del juicio en realidad se conecta con la última parte de la analítica, bueno, más bien con la primera parte de la analítica de los principios, donde aparece en la crítica de la razón pura el tema de la facultad de juzgar, de juicio, como o sea, el Urteilskraft, ¿no? O sea, la capacidad de juzgar. Y Kant dice que la capacidad de juzgar no se puede enseñar. O sea, de alguna forma, el que no es capaz de juzgar, o sea, es el que no es capaz de formar sentido. Y esa dimensión de formación de sentido es precategorial, es anterior a la formación de los conceptos y en cierto modo es su condición de posibilidad. Esta es la parte que enlazo yo con el tema del mundo de la vida. Sally Turró es el que hace esta sugerencia. Yo lo sigo, estoy completamente de acuerdo. Hay otros filósofos que también están en esta perspectiva. Y bueno, ya las mediaciones con Husserl es un poquito más complicado elaborarlos, pero lo importante aquí y la razón por la cual lo estoy tomando en consideración es que ocurre que el punto de partida y la condición de posibilidad del conocimiento, si es esta facultad de juzgar que es de carácter precategorial y que remite a un ámbito en el cual las cosas antes de que empecemos a hacer juicios determinantes de carácter teórico ya tienen sentido para nosotros y sobre todo tienen sentido en un afán de apropiación del mundo. O sea, la acción humana tiene la característica de apropiarse del mundo y proyectarse y proyectar el mundo como el horizonte de la propia ejecución de sus actividades, o sea, el campo de mi libertad. O sea, no sé si soy libre, pero asumo no solamente mi libertad, sino que asumo que el mundo es horizonte del despliegue de la acción libre. Y esa asunción, pues es el mundo de la vida, precisamente. Es el mundo de la vida. Y ese es bueno, lo que resulta interesante es que ese mundo de la vida ya es un mundo histórico, ya es un mundo de proyectos humanos, ¿sí? Y al final de cuentas, si seguimos la perspectiva de lo que está tratando de ofrecernos Kant, es en última instancia lo que permite la unidad de las tres esferas de la razón.
¿sí? De la razón que determina, la razón que prescribe y la razón que unifica, pero no determinando. Esto es lo interesante. O sea, la razón totalizadora, si habláramos así, no es el lenguaje de Kant, o sea, en realidad es el juicio teleológico, o sea, el juicio que apunta a una finalidad. Lo interesante es que esa totalización no es una totalización de carácter determinante, es una totalización, como diría Sartre, histórica. O sea, es una totalización que proyecta la acción humana. Sartre también es otro que toma elementos muy importantes de o sea, la crítica de la razón dialéctica. En realidad es un tratado que, o sea, el guiño a Kant, o sea, se le lee como un tratado de marxismo y de una filosofía hegeliana, pero el guiño a Kant es explícito. Sartre está volviendo a ciertas premisas que se encuentran en la crítica del juicio, en torno al carácter totalizante de la acción humana y apropiante de su situación histórica. Y bueno, esto es como un poco lo que estoy tratando de sugerir aquí, ¿no? Hacia allá va, ¿no? La cuestión. Pero sí, no, una crítica, o sea, una crítica de la razón fuera de la razón, pues no lo admitimos. Y no porque, justo, precisamente porque nuestro punto de partida es el sentido de racionalidad más amplio y humano posible, sobre todo. O sea, lo mismo le decimos al dogmático que al cientista que solo entiende un sentido reducido de racionalidad, que es la racionalidad determinante. Ninguno de los dos entiende, o sea, el dogmático no se entiende a sí mismo y el cientista no entiende lo que es la razón. Sino no es racional, de hecho, en sentido kantiano. Porque no admite más que un sentido reducido de la razón y no entiende lo que es la razón. Porque la razón no se explica de acuerdo con esas premisas empíricas. Es un contrasentido. Es un contrasentido porque es un escéptico en última instancia. No entiende las condiciones de posibilidad de aquello que reclama como conocimiento. No es un científico. Muy bien, gracias. Ok, gracias Francisco, siempre activo, Gracias. gracias. Doctor, hay dos preguntas en vivo, en Facebook, se las leo. Dice Juan Sebastián, excelente, me surge la pregunta de cómo enlazar esta idea de la filosofía con otras maneras que tienen que ver con una noción más acorde con el análisis del presente, tal y como lo propone Kant en un texto como respuesta a la pregunta, ¿qué es la ilustración? Y en la segunda pregunta es, doctor, por Víctor Osorno, ¿qué tan actual le parece la descripción de Kant sobre los dos usos de la razón? ¿Y qué diría ello del mundo actual para el quehacer de la filosofía? Hay preguntas muy difíciles, hacen preguntas muy difíciles. Bueno, la primera, el ensayo de qué es la ilustración es un ensayo político, es explícitamente político y es un texto un poquito más tardío de Kant, donde él ya se deschongó completamente y empezaba a hablar de sus convicciones políticas. Es un texto hermoso, donde aparece esta expresión de atrévete a saber, precisamente que le da nombre al grupo en el que estamos aquí discutiendo. Ahí aparece en este texto que es la ilustración. Y bueno, ahora, estas temáticas donde aparentemente Kant se acerca a la cuestión de la historia que aparecen en los últimos textos de Kant, en realidad ya están presentes en la crítica de la razón pura. O sea, Kant de forma explícita dice que esta época es la época de la crítica. Esta referencia a la época le otorga al proyecto kantiano y un abierto deslinde con la filosofía escolástica que lo precede casi de forma inmediata, con Baumgarten y Leibniz y otros, y Wolff, por supuesto, en una forma de asumir la filosofía desprendida. Es un gesto completamente moderno que recuerda a Descartes. O sea, es un gesto de confrontación contra el pasado y de afirmación del presente. O sea, la filosofía es un asunto del presente, del que tenemos que hacer cargos. O sea, es un asunto del que tenemos que hacernos cargo ahora, y es una manera de hacerse cargo del presente. Es lo que está de alguna manera sugiriendo Kant con eso. Y bueno, creo que existe ese enlace. El énfasis en el carácter público de la razón. Efectivamente, aparece esta distinción entre el uso público y el uso privado de la razón. Este énfasis en el uso público de la razón y el énfasis que he puesto yo también en extender
hasta sus últimas consecuencias los alcances de la razón de forma irrestricta. Esto quiere decir que solo la razón sea la que pone sus propios límites y no otra instancia. Es una dimensión muy importante para el presente, especialmente porque venimos de un pasado inmediato, profundamente escéptico e irresponsable en lo que concierne al concepto mismo de razón, y a este pasado inmediato, escéptico e irresponsable, que tuvo a mal ser caracterizado bajo el mote de posmodernidad, que es un concepto completamente vacío y que solamente tiene pues cierta referencia en el contexto de la arquitectura. En filosofía no dice prácticamente nada. Hubo un movimiento escéptico que de alguna forma pues tuvo la pretensión de poner en entredicho ciertos énfasis de grandilocuentes y completamente ideológicos de la razón, pero lo que a veces muchos, sobre todo de los entusiastas y malos lectores de filósofos como Michel Foucault o Jacques Derrida, por ejemplo, que en realidad eran kantianos bastante consecuentes, o sea, porque Foucault es un kantiano, ¿saben? El texto de qué es la ilustración o la antropología filosófica son cuestiones que, o sea, Foucault está completamente instalado en Kant, de hecho. La idea de la ontología del presente es una cuestión completamente kantiana. Es más, Kant estaba haciendo una ontología del presente. Y bueno, Derrida ni se diga, ¿no? O sea, son filósofos porque se afirman en el paradigma de la crítica. Entonces, cuando yo me refiero a esta idea, esta forma irresponsable de a veces haber enseñado la filosofía de una manera meramente doctrinal, donde solo se manifestaban una serie de consignas porque era más fácil que estudiar los textos filosóficos, desafortunadamente dieron como consecuencia que, bueno, se dejara de estudiar filosofía. Se dejara de estudiar filosofía a favor de, pues sí, de un discurso, pues atractivo, pretendidamente emancipador, pero en sus consecuencias profundamente reaccionario y conservador, porque las consecuencias precisamente son el escepticismo y una explosión de narcisismos en los cuales nadie quiere hablar con nadie porque nadie tiene razón y la razón pues no es de nadie y pues nada es nada y así, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quiero mostrar con la filosofía crítica de Kant es que la idea de la filosofía que se desprende de su pensamiento, si nos metemos a fondo a estudiar la obra de Kant, tanto en su contexto, con todos los detalles históricos que de alguna forma me he saltado, pero sobre todo recibiéndolos en una perspectiva de la recepción de nuestro presente, puede ser todavía una forma interesante de asumir la tarea de la filosofía, especialmente, como he dicho, como una instancia de apropiación del presente, de carácter histórico además. Y es sobre todo este énfasis en la acción humana y en sus alcances de apropiación del presente, pues me parece que sigue siendo algo pues muy importante. Y además, insisto también en esta idea de la crítica y el carácter público de la crítica. O sea, Kant es un filósofo de actualidad mayúscula, porque Kant mismo se propuso, él era un filósofo académico, daba clases en la universidad, pero es muy interesante desde el punto de vista literario, si se quiere. Si nosotros vamos a ver los textos públicos de Kant, los textos públicos de Kant no tienen un carácter escolástico, ni siquiera la crítica de la razón pura, donde constantemente está haciendo como una especie de transición o traducción de conceptos escolásticos a sus propios conceptos. Es un texto escrito en alemán, o sea, no en latín. Ya no vamos a hablar en latín, eso es para la academia, para la escuela, vamos a hablar el lenguaje que habla la gente. Yo vivo en Alemania, hay que hablar en alemán. Y después están los textos públicos como de ¿Qué es la ilustración?, donde Kant explícitamente le habla a un público todavía más amplio. Entonces Kant estaba comprometido con una idea de que la filosofía formara parte de los debates públicos en el sentido más amplio posible, con todas las restricciones que naturalmente tiene haber vivido a finales del siglo XVIII en Prusia, sí. O sea, había cosas que no eran tan fáciles, pero hizo posible una forma de entender la filosofía cuyos alcances
van a ser, ¿cómo se dice?, evaluados y ponderados durante el siglo XIX y pues van a impactar a filósofos que se van a salir completamente, porque eso es muy interesante. La filosofía de finales del siglo XIX, después de Hegel, va a ser una filosofía que ya no se va a cultivar en la academia, sino que va a ser una filosofía que fundamentalmente se va a cultivar en espacios públicos, no académicos, no universitarios. Los grandes filósofos que todavía estudiamos en las facultades de filosofía en este periodo, irónicamente ninguno era filósofo académico o tuvo una participación, ¿cómo se dice?, marginal en la academia, como Marx, Kierkegaard, Nietzsche, Proudhon, cualquiera de estos amigos, Max Stirner, todos ellos eran filósofos no académicos. Kant estaba un poco a medio camino entre ambas partes. ¿Por qué lo digo? Porque sus textos exclusivamente académicos, sus lecciones, conservan pues la perspectiva pues escolástica de la educación de esa época, pero los textos públicos de Kant abrían la brecha para una comprensión de la filosofía. Claro que son textos técnicos y no fáciles de leer, pero si los comparamos con la manera en la que se escribía filosofía escolástica todavía a finales del siglo XVIII, la diferencia es notable y el impacto público que va a tener la crítica de la razón pura, a pesar de todas las dificultades que impone su estudio, es muy importante y alcanza todavía nuestra manera de entender la filosofía en el presente. Tenemos no sé, una especie de apreciación de no entender que los procesos más importantes son de larga duración. O sea, Kant es nuestro contemporáneo. Todavía estamos en este periodo de la historia de la filosofía. No, los cortes no son tan drásticos como lo quisieran hacernos ver en los años 80 los filósofos posmodernos. No, es que eso es una pretensión no sé, es un exceso de personalidad. Los cortes no son tan drásticos. Toma mucho tiempo el movimiento, el desarrollo de la filosofía. Entonces apenas estamos, incluso en cierto renacimiento, de estas figuras públicas que inaugura, o esta manera pública de entender la filosofía, que no necesariamente es filosofía popular. Kant mismo denosta estas caracterizaciones en la crítica de la razón pública, pura, perdón, pero sí una razón comprometida con hablar en público y comprometida con la apropiación pública de la filosofía, eso sí, definitivamente. Pues. Sí, de hecho hay otra intervención, doctor, de parte de Miguel Cortés. No sé si Miguel quieres externarla, por favor. Okay. Y hay una pregunta de Carlos Silva, que son de estas preguntas que llevan veneno, que dice, quería hacerle una pregunta sobre cómo impactó esta definición de idea de la filosofía en Kant en Husserl. Y la otra es si llegó a recuperar una parte de esta respuesta en sus escritos o le descartó en un periodo específico. Y pues ya está Miguel listo para la... A ver, vamos a empezar con la primera pregunta de Miguel y luego me da tiempo a pensar esta con Husserl que... Hola, ¿qué tal? Le agradezco muchísimo este tiempo que nos obsequia, doctor. De verdad que es algo sumamente valioso, nutritivo. Yo estoy en este momento, bueno, intentando asimilar todo lo que nos comparte y me quedo simplemente con esta idea, que pues la razón es su propio y único vehículo, ¿sí? Solamente a través de mí pueden llegar a mí. Y es algo que guardo y atesoro de una manera muy especial y le agradezco muchísimo, doctor. Un fuerte abrazo de verdad, de corazón, igual desde Veracruz. Muchas gracias. Saludos. Gracias, muchas gracias. Y pues sí, efectivamente, yo pues coincido. Esa es la, pues esa es la consecuencia o la perspectiva más importante de la filosofía, ¿no? Que de alguna forma, o sea, todo redunda en la idea del conocimiento de uno mismo. La razón no es algo externo, es algo que es propio y además que tenemos que apropiarnos. Esa es la otra parte interesante. No es solamente algo propio en el sentido de que ya lo tenemos dado, sino que la razón nos llama a el desarrollo de su propia tarea, ¿sí? Lo dado es un darse a la tarea,
Si lo dado es, o sea, del punto de partida, el conocimiento a priori es una tarea, es un darse a la tarea. Die Gabe ist die Aufgabe, dicen los neokantianos, así les gusta. Entonces, esta idea de que lo dado es un darse a la tarea y no algo que ya simplemente está ahí instituido. No tiene sentido hablar de estos temas si no tiene una consecuencia práctica. Y una consecuencia práctica no quiero decir algo utilitario, sino, insisto, una apropiación para nosotros mismos y las herramientas para apropiarnos de nuestro presente. Esa sería la tarea de la filosofía, de alguna forma que se desprende del pensamiento de Kant. Luego viene esta cosa maravillosa de la referencia de Husserl. Ay, ay, ay. Es una pregunta muy interesante, porque en realidad Husserl y Kant, aunque a veces los ponen juntos, y aunque Husserl tenía mucho aprecio personal por los neokantianos, los quería mucho a sus amigos neokantianos, la realidad es que Husserl, pues, le tenía respeto a Kant, pero no lo quería mucho. Y la forma en la cual Husserl entiende la filosofía en el centro de sus conceptos, vamos, haciendo las cosas más finas, a pesar de que comparten un léxico, hay profundas diferencias. Husserl comparte con Kant el programa de una crítica de la razón. Eso está completo. Husserl suscribe. Si Husserl suscribe que la filosofía es crítica de la razón, Husserl suscribe que la tarea de la filosofía es una apropiación del presente, ¿sí? Es una apropiación del presente, un balance crítico de carácter histórico también. Husserl suscribe esa parte, especialmente en los últimos escritos de Husserl. Es una denuncia del escepticismo, es una denuncia de aquellos que piensan reducir el conocimiento a aspectos puramente empíricos, y la denuncia es que denunciarlos como gente escéptica y no científica. Eso lo comparte con Kant. O sea, ambos son antipsicologistas en ese respecto, pero no comparte con Kant, y ahí viene la cosa difícil, ¿no? De hecho, no comparten nada, ¿no? Ya en la parte, digamos, sustantiva, en la parte programática tienen acuerdos, pero en la parte sustantiva, el concepto de a priori, no poca cosa, ¿no? Husserl explícitamente, en una lección de 1923-24, la lección de ética, el capítulo sobre Kant, ¿sí? Explícitamente dice que Kant no entendió lo que es el a priori. Si uno se queda así como que, a ver, ¿cómo se atreve, no? Como si no entendió lo que es el a priori, no entendió ni su propia filosofía. Ese es el detalle. O sea, aunque Husserl hereda un léxico alemán, especialmente gracias a la mediación de sus maestros Brentano y Stumpf, el léxico husserliano, o sea, no tiene el mismo sentido de las palabras. El concepto de trascendental tiene un aire de familia con Kant, pero no es lo mismo lo que quiere decir Husserl con trascendental que lo que dice Kant con trascendental. La manera en cómo entienden la subjetividad también difiere. Husserl en realidad es más próximo a los filósofos empiristas, al empirismo británico. Husserl está comprometido con una filosofía de la experiencia que no busca deducir condiciones de posibilidad independientes, no solo de la experiencia, sino de la ejecución, del darse mismo de la experiencia, que de alguna manera están en Kant. Husserl lo que quiere es que pues no haya otra fuente del conocimiento que no sea la experiencia misma en su darse, y esto vale incluso para los objetos del orden categorial, los conceptos, y ahí es donde Kant pues simplemente pues son agua y aceite, ¿no? O sea, Kant no admite intuiciones categoriales, o sea, es un contrasentido. ¿Cómo podemos determinar objetos categoriales? Y para Husserl es lo más obvio. Husserl es casi como ver el color rojo, que el rojo es rojo. Yo veo una relación categorial, lo veo, no lo infiero nada más, no es un proceso, no es una síntesis inferencial o un proceso deductivo, sino una captación intuitiva como la captación de un color, solo que con una diferencia de grado. Es una intuición de otro orden, pero no de tipo. Y en Kant, el conocimiento conceptual es un conocimiento de tipo diferente del conocimiento en el cual interviene la noción de sensibilidad. Y en consecuencia, quizá la diferencia más importante entre Husserl y Kant
es que no comparten el mismo concepto de experiencia. El concepto de experiencia husserliano es intuitivo y en cierto modo empírico. O sea, empírico en el sentido de que está completamente pegado a ras de la experiencia, no admite ningún elemento deductivo. Y el concepto de experiencia de Kant es un concepto mediado por el entendimiento. De hecho, así lo afirma al inicio de la crítica de la razón pura. Dice que la experiencia es el primer resultado del entendimiento. Eso, en términos husserlianos, es ininteligible. ¿Cómo va a ser un resultado del entendimiento de la experiencia? Es al revés. La experiencia siempre es lo primero. No es un resultado del entendimiento. Entonces, ahí es donde ya empiezan como las diferencias. Hay diferencias sustantivas en la forma de operar, en cómo entienden la lógica. Es muy diferente, aunque programáticamente hay afinidades entre Husserl y Kant. Eso es lo que yo puedo responder hasta este punto. Es larguísimo. Hay un texto de 1923 de Husserl, una conferencia, que formó parte de sus lecciones de la idea de se llama Las Lecciones de Filosofía Primera. Eso está traducido. Afortunadamente hay una traducción reciente en un libro que se llama Textos Breves, y se llama, creo que algo así como Kant y la filosofía trascendental. Texto de 1923, 1924, es de esa época, de la misma época de la crítica, de las críticas en las lecciones de ética. En esta lección hace Husserl mismo un balance entre su filosofía y la filosofía de Kant, y con mucho respeto lo manda a volar. No juegan en el mismo bando Husserl y Kant, aunque hay algunos filósofos como mi gran querido amigo Sebastian Luft, que él los ve más como próximos. Él sí piensa que tienen cosas que ver, y bueno, pues sí, pero yo pienso que son proximidades más de carácter programático que sustantivas. Sustantivamente son filosofías que, de hecho, en gran medida son bastante antagónicas. Muy bien, esa es mi respuesta. Muy bien. Gracias, Carlos. Gracias, doctor. Pues bueno, si no hay más intervenciones, hay bueno, Francisco dice que este punto de la liberación de la filosofía en el espacio público recuerda también a Sócrates. Es fundamental este trabajo en Kant. Gracias, Ignacio, y Humberto, organizador de aquí, Francisco. Pues bueno, si no hay más intervenciones, pues doctor, como aquí aprovechando la coyuntura, pues seguirle agradeciendo. Y pues como decía el texto de la ilustración, que todo conocimiento, toda razón debe ser de dominio público para ser racional. Si no, pues agradecerle que pues está haciendo de dominio público el conocimiento con nosotros en este espacio, precisamente en latín sapere aude, atrévete a pensar. Gracias, doctor, esta es su casa. Chicos, gracias igual a quienes intervinieron. Pues aquí estamos a la orden. Muy bien. Esperamos no sea la última vez, doctor. Gracias. Les agradezco mucho, y pues sí, efectivamente, esta última pregunta es muy bonita, porque esta idea recuerda evidentemente a Sócrates, que discutía en la calle si la filosofía, su espacio natural es el espacio público, ese es el espacio de las razones, el flujo de la razón pues es la publicidad, es el espacio de lo público, de lo que es de todos, no es patrimonio de nadie en concreto, y es su tarea, insisto, pues es la apropiación entre todos y de todos de lo que nos pertenece a todos. Todo esto es de todos. Sí, y pues les agradezco mucho que me hayan acompañado. Muchas gracias. Sí, gracias igual a quienes nos acompañaron en vivo. Tuvimos toda la transmisión, 25 personas, 20 personas en vivo, así que... Bueno, muy bien, muchas gracias. La verdad. Pues gracias. Saludo a todos. Nos vemos.